Yo nací en una vereda de Pueblo Rico que se llama Morrón. En Morrón estudié mi primaria y luego ya nos fuimos al pueblo. Nosotros somos de vocación agrícola, siempre crecí prácticamente entre cafetales, platanales, yucales y todo lo relacionado pues con el campo y específicamente con todo lo que produce Pueblo Rico. Mi papá fue de vocación agrícola y toda la vida pues dedicado a esto de la tierra. Pues a mí me tocó duro al principio porque en el campo hay que trabajar duro. Me tocó desherbar, me tocó coger café, me tocó abonar, me tocó hasta desherbar caña. Y cuando me vine luego, ahí hice la primaria en Pueblo Rico, pero cuando ya me vine para Jericó y en vacaciones pues me iba obvio para la finca. Después de que mi papá enfermó, que hubo necesidad de vender la finca, entonces cuando iba a Pueblo Rico en vacaciones trabajaba en las heladerías, meciando como decimos nosotros, pero siempre pues muy dedicado al trabajo que fue como la inspiración de mi padre y mi familia, que todos fuimos muy trabajadores y muy del agro prácticamente. En Pueblo Rico terminé la primaria y luego en ese tiempo se decía tercero de bachillerato, me vine para Jericó al seminario conciliar y ahí terminé todo mi bachillerato en Jericó. Yo fui seminarista y ya en el seminario pues aprendí, yo tenía algunas bases de música y en el seminario terminé como de perfeccionar todo porque tuve unos padres profesores que eran muy músicos, de muy buena calidad y llegué hasta a dirigir los coros polifónicos del seminario. Bueno, yo tenía mucha relación en Pueblo Rico porque también fui acólito. Y uno de los sacerdotes descubrió en mí que yo era pues una persona muy piadosa, muy de la iglesia, muy colaboradora y también fui jefe de los scouts en Pueblo Rico, entonces era una persona líder. Y en ese tiempo pues nosotros económicamente no estábamos muy bien, pero un sacerdote me vinculó con una agremiación de Medellín que ayudaba a los estudiantes pobres. Entonces él me dijo, ¿por qué no te vas que la formación del seminario, sin necesidad pues de que seas sacerdote, te puede servir mucho porque vos sos un buen ciudadano, un buen muchacho? Entonces me colaboró y aproveché la beca y me vine a terminar mis estudios de bachillerato en el seminario conciliar de Jericó. Cuando yo llegué al seminario menor, el seminario mayor estaba en Medellín, todavía no lo habían traído acá. Porque estuvo inicialmente acá, luego lo llevaron a Medellín y luego lo regresaron. En ese tiempo éramos más o menos 350 seminaristas en el solo menor que vivíamos internos ahí. Y ahí fue donde yo terminé mi bachillerato. Sí, tuve esos momentos. Además, pues yo en el seminario gozaba de muy buena reputación en cuanto a mi piedad y a los valores pues que se necesitan como para un sacerdocio. Cuando ya llegué al grado 11, que había que tomar la decisión, ahí sí empecé como decimos nosotros a chapalear un poquito en relación a eso y tomé la decisión porque yo pienso que una persona que se vaya a trabajar en la evangelización tiene que ser una persona muy decidida, muy clara, muy concreta pues con su vocación. Y yo no lo sentía así, entonces me dio temor. Incluso el obispo me ofreció que me pagaban los estudios en Medellín. Yo perfectamente hubiera podido aprovechar esa coyuntura, irme a estudiar a Medellín y terminar mi filosofía y teología y después decirme voy de acá. Pero yo sabía que habían unos compañeros que estudiaban conmigo que sí verdaderamente tenían vocación, entonces por mi honestidad y por los valores que tenía, pues yo no iba a hacer una cosa de ese tipo. Entonces, de eso se trataba. Pues siempre, siempre estuve acompañado de las damas. En unas fui muy feliz, en otras no tanto, pero siempre sí. Ya cuando terminé mi bachillerato sí tenía
tenía mi novia. Ah, bueno, muy sencillo. Había terminado en el seminario y ya como no había seguido, pues estaba en stand-by, no sabía para dónde pegar. Yo quería estudiar psicología, pero en ese tiempo mi padre enfermó, entonces no me pudo dar estudios, yo me quedé sin... Me fui para Betania y trabajé durante medio año en Betania en una discoteca. Y las casualidades de la vida, yo finalizando ese año, yo pensé en renunciar porque yo dije que ese no era mi trabajo, que yo no era para eso. Y cuando ya estaba saliendo para Pueblo Rico nuevamente, que tomé la decisión de dejar ese trabajo, me encontré con el padre Fabio Henao, un padre que es precisamente de Betania y que me conoció a mí cuando él fue rector. Entonces, por casualidad me lo encontré y me dijo, estuvimos en una reunión con el obispo y el obispo quiere que tú vayas a trabajar al seminario como profesor. Entonces yo inmediatamente dije, listo, es más, no fui ni a la casa, sino que de una me fui para el seminario y ubiqué todo y organicé todo y empecé a trabajar como educador. En ese tiempo, para uno ser educador, pues podía hacerlo en un colegio particular sin título. Pero entonces yo siempre aspiraba como a más y en ese tiempo había mucha facilidad de terminar el bachillerato pedagógico. Entonces el ICFES en un solo examen le validaba a uno todo lo que era la pedagogía. Yo me dediqué a ir a la normal y a prepararme en pedagogía y presenté la evaluación y la gané. Entonces ya tenía el título de bachiller pedagógico. Y con eso, pero sin embargo ese año yo no me vinculé al magisterio, sino que yo seguí trabajando durante 8 años en el seminario. En esos 8 años que trabajé allá, fui director de coros, fui jefe de los scouts, y yo siempre pues he sido una persona que me ha gustado mucho trabajar con la gente, ¿cierto? Y me fue muy bien, pues, incluso reemplacé muchos sacerdotes en la parte de disciplina, porque me encomendaban toda la disciplina del seminario durante una semana. Y tengo para contar que soy el único seglar que vivió y compartió durante 8 años en un seminario trabajando allá como interno, porque todos los profesores del colegio, que eran sacerdotes, vivían allá. Yo fui el único que vivía allá también, porque los otros profesores iban de los otros colegios a dar clases. Entonces eso fue muy interesante y fue un tiempo de un aprendizaje tremendo. Luego, a los 8 años, ya sí, el mismo, por insinuación del mismo obispo, me dijo, qué bueno que vos te vincularas con el magisterio, forma legal, para que puedas acceder a una pensión, a todo eso. Entonces presenté los exámenes, pasé, y inmediatamente empecé a trabajar en la Madre Laura. Y después pasé al Liceo San José. Y desde entonces, hasta que me retiré, fui profesor del Liceo San José. También trabajé por horas en el nocturno, mucho tiempo, 20 años trabajé en el nocturno, y trabajé también en la normal por horas, fuera pues de que ya estaba vinculado, pero daba esas horas extras. Y en Palo Cabildo, en la institución educativa de Palo Cabildo, trabajé 3 años y medio también. O sea, tuve experiencia rural, que era lo que yo quería, porque la experiencia rural, como para un maestro, es muy importante. Entonces tuve esa dicha. Como yo llegaba nuevo, había que dar como las asignaturas en las que yo en el bachillerato mejor me iba, ¿cierto? Yo en la parte de sociales y español siempre fui bien, o sea, me iba muy bien en eso. Obvio que cuando uno entra de nuevo, me tocó pues empezar de cero, como se dice, quemarme las pestañas para poder rendir, pero lo hice con tanto ahínco y con tantos deseos que resulté siendo pues uno de los mejores docentes del seminario. Entonces eso me abrió las puertas como para otras cosas. Y bueno, ya después, ¿podemos seguir hablando entonces? Sí, claro. Bueno, ya después de que estaba ya vinculado y todo, entonces hice una licenciatura en pedagogía reeducativa de 5 años,
Y después hice 2 posgrados, uno en educación personalizada y otro en gerencia de la informática educativa. La una con la Universidad de Santander y la otra con la Universidad Católica de Manizales. Esa fue toda mi preparación, lo hice ya siendo docente. En el nocturno daba religión, que tenía pues la formación de seminario. Además, ahora que me acuerdo, yo fui prestado del departamento a la diócesis para capacitar educadores en formación religiosa, y ese trabajo lo hice durante 2 años. Entonces ya tenía una buena formación. Cuando llegué al liceo, entonces era obvio que me ofrecieran la parte de formación religiosa, y lo mismo que las ciencias sociales y la filosofía. Ya después fue que me asignaron el área de español, pero desde ese entonces me terminé siempre con filosofía y español, que eran como las fuertes, ¿cierto? Pero también durante 8 años di educación física en el Liceo San José, porque también uno tenía la posibilidad de dar varias áreas de acuerdo a la carga académica que le asignaban. Fui 38 años docente. 38. O sea, 30 exacto, 30 ya y 8 en el seminario. Y tengo como para decir que fui tan feliz en la docencia que si volviera a nacer sería nuevamente educador, porque la satisfacción más grande para mí es saber que yo podía posibilitarle a los muchachos el conocimiento, y eso para mí fue toda la vida muy importante y muy bonito de hacer. Y siempre lo hice por vocación, yo lo sentía, entonces eso me facilitó mucho las cosas en el magisterio. Bueno, la anécdota principalmente fue que durante 4 años también fui coordinador de disciplina en el liceo. Una vez yo era el coordinador, pero el que tomaba las decisiones de expulsar a un muchacho o no expulsarlo le tocaba al consejo directivo y en ese tiempo al rector. Resulta que expulsaron a un muchacho y yo no era capaz de dejar que el muchacho lo expulsaran y que se fuera solo para la casa. Yo siempre, aunque no tenía moto, le decía a un compañero que se llama Rodrigo López que me prestara la motico, y yo llevaba al muchacho hasta la casa y lo entregaba allá y le explicaba al padre por qué fue. Una vez llevé el muchacho hasta la casa y el papá salió y yo le expliqué que lo habían expulsado, que no era yo, sino que eso era el consejo directivo, pero que yo tenía que ejecutar pues la orden del consejo directivo. Y el señor inmediatamente me vio, se entró para la pieza, yo nunca supe, yo no imaginaba para qué, pero sacó un machete así, sacó un machete y me dijo: usted se monta en esa moto y me lleva al muchacho, porque es que a usted le pagan para que usted eduque a mi hijo. Entonces no me importa qué le pasó ni nada, pero usted me lo lleva para allá, porque es que usted la misión que tiene es sostener a mi hijo allá en el colegio. Yo le dije, yo no puedo hacer eso, pero sin embargo, yo no tengo ningún problema, tranquilo, no hay ningún problema. Es más, si usted me obliga a llevarlo, yo lo llevo, ¿no? Es que lo tiene que llevar. Yo lo volví a montar y me lo llevé para allá. Es muy curioso porque después el señor me miraba y una vez, como con sus tragos, pues me llamó y me ofreció disculpas. Eso fue ya pasados muchos meses. Pero ese día sí me llevé el gran susto porque yo pensé que me iban a machetear en ese. Y muchas anécdotas pues que me han pasado con los muchachos. Eso en 38 años, pues imagínense cuántas cosas le pueden suceder a uno. No, pues es que yo enseñé prácticamente a 3 generaciones. Es más, cuando ya me retiré, me dio mucha risa porque había en cestico en el colegio una niña. Y me va diciendo: ay, profe, usted le enseñó a mi mamá. Pero también usted le enseñó a mi abuela. Entonces con eso le puedo decir todo. Imagine, 3 generaciones le di a 3 generaciones clase. Entonces es muy curioso, pero muy satisfactorio, muy bello. La docencia es una cosa muy hermosa. Bueno, yo
Me casé muy joven, me casé a los 23 años. De ese matrimonio tuve 2 hijas, gracias a Dios están muy bien, y luego me separé. Estuve casado 10 años, me separé, luego me volví a casar. Con la segunda esposa tuve otra hija y viví 8 años con ella. Me volví a separar y desde hace más de casi 20 años estoy soltero. ¿Tiene nietos? Tengo 3 nietos de mi primera hija 2 y de mi segunda 1. Entonces soy abuelo también, que ya estamos un poquito acelerados en el tiempo. Bueno, yo en la música toda la vida fui autodidacta. Cuando estaba en Pueblo Rico inicié mis primeros pinitos en guitarra con una revistica, no tuve nunca profesor, pero debido a que me gustaba tanto, pues ahí aprendí las primeras notas, los primeros ritmos y todo eso. Cuando ya vine al seminario a estudiar, me encontré con sacerdotes muy músicos, de una calidad musical tremenda, de un gusto musical especial, y aprendí mucho sobre música colombiana y sobre folclore colombiano. De hecho, que yo amé tanto pues la música colombiana precisamente por eso. Y también la música romántica de los años 60, 70, 80, pues que me tocaron a mí en pleno momento. Luego, cuando estuve en el seminario, tuve la oportunidad de entrar a los coros del seminario, a los coros polifónicos, los que más tarde me tocó dirigir con todo lo que aprendí allá, y cantábamos unas misas extraordinarias en Semana Santa. Fuera de eso también tenía un grupo musical de música colombiana y de música romántica en el seminario. Total de que ahí fue como donde más fluida tenía ya el deseo de saber de música. Ya había perfeccionado también la guitarra. Estando en el seminario como estudiante y luego como profesor, me gané como 7 festivales de la canción a nivel municipal. Estuve en Antioquia Le Canta Colombia y en concursos departamentales que se hicieron acá también en el municipio de Jericó. Total de que la música pues ha estado siempre presente en mi vida. También en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de dar artística en el liceo, porque yo di muchas áreas empezando, también tuve la oportunidad de dar música. Y ya lectura musical y todo eso, no soy experto, pero sí aprendí a leer música, entonces aprendí a tocar la flauta y obviamente pues la guitarra, que es la que siempre me ha acompañado. Es muy charro, yo compuse una misa completa cuando estuve en el seminario y la estrené en la catedral, una misa completa. Pero en cuanto a lo otro, no. Y además de eso, pues me parece muy curioso que nunca me haya metido como a componer, porque a mí se me hace fácil debido a que yo soy muy bueno en la poesía. De hecho, pues usted es conocedor de que aquí en Jericó me he ganado 3 concursos de poesía, sobre todo en la construcción de los sonetos. Entonces me es muy fácil escribir, pero no he tenido como el momento para sentarme y escribir canciones. Yo pienso que de pronto los haría bien, pero me gusta más escribir como para la poesía, no tanto para el canto. Una vez me tocó cantar con una compañera, teníamos un dueto en ese tiempo, en Medellín, en un auditorio gigantesco. Y como habíamos ganado aquí en el festival, entonces nos invitaron allá. Y yo me acuerdo que fue muy emocionante porque habían por ahí unas 1000 y punta de personas en un auditorio gigantesco y habían muy buenos músicos. Entonces uno se siente pues en medio de esos auditorios, pues se siente muy especial porque es reconocido y los aplausos y todo eso. Entonces pero también aquí en Jericó, en los festivales, que eso era así, pues en el auditorio del seminario y en el Museo de Arte Religioso, siempre estaba a reventar, entonces cantar ahí también era muy gratificante. Yo tengo un bagaje muy grande en cuanto a música de todo, porque yo escucho de todo y yo he sido muy
No me ha podido entrar pues el reggaetón por obvias razones. Mire mi cuerpo y mi edad, pues mis convicciones en cuanto a que escribo poesía y todo eso no pueden estar compitiendo con las letras del reggaetón. Sin embargo, soy muy respetuoso de los muchachos que les gusta el reggaetón, de las personas que les gusta el reggaetón y que quieren otras músicas, ¿cierto? Entonces sí, a veces lo corchan a uno pidiéndole canciones que no son pues como del tinte de uno, pero como escuché tanta música y en Pueblo Rico trabajé en una heladería de música de los 60 y 70, entonces tengo muchos recuerdos de las melodías de muchas canciones. Entonces es muy charro porque ahora tengo un grupo musical que se llama Fusion Group con una compañera de Tarso y con Wilmar Contreras. Nosotros tenemos un trío muy bueno. Entonces cuando vamos a veces nos piden unas canciones que Wilmar me dice, yo eso nunca lo he escuchado, y yo sí lo he escuchado. Entonces, claro, está la tecnología, ahí mismo entra uno, pone la letra, y él me dice, ¿y usted de dónde sacó esa canción? Eso. Dije yo, es que yo he escuchado mucha música, entonces uno lo salva de eso, ¿cierto? Sin embargo, pues la música es muy vasta, es muy amplia, y uno no se la sabe todas, entonces hay veces que sí lo corchan a uno. Vea, yo canté, cuando estaba en el seminario tenía un dueto muy especial con un joven que se llamaba Rafael Oscar Betancourt de Valparaíso, y con él canté mucho tiempo. También canté con Hugo Bermúdez, con Alberto Marín, con una muchacha de acá, Jericó, Mirelia Cano. No, yo he cantado con mucha gente, ¿cierto? Pero pero es por temporadas que uno organiza el dueto, después organiza un trío y todo eso, y he estado en varios grupos también de música folclórica. Bueno, yo, además de ser deportista, que estoy en varios grupos de ciclomontañismo, donde hacemos giras a muchos pueblos y en muchas partes, siempre a mí me parece que la madera es un material muy noble que se deja moldear, que se deja hacer, y que las vetas y todo eso dan unas cosas muy hermosas, ¿cierto? Entonces yo siempre tuve como la picazoncita de trabajar la madera. Cuando hace 2 años y medio que me retiré, entonces me retiré precisamente en tiempo de pandemia. Yo dije, yo en este tiempo de encierro yo tengo que hacer algo que siempre me gustó hacer, que quise hacer, pero que nunca tuve la oportunidad. Y me hice un curso virtual de pirograbado. Me conseguí los materiales y todo eso, y empecé a hacer además detallado en vidrio. Entonces ya he tenido trabajos en exposiciones, he vendido cuadros también pirograbados muy bonitos con personajes de Jericó, y hago percheros, hago repisas. Es pequeña carpintería, pero la hago pues desde el punto de vista artístico. Entonces sirve, o sea, eso se vende también, eso es un emprendimiento que desde que uno lo haga con amor, además porque tengo todo el tiempo del mundo, porque yo digo que uno cuando se retira del trabajo, uno no se retira a descansar, sino a cambiar de actividad, que es lo que verdaderamente lo descansa a uno. Entonces es muy bueno porque uno se levanta, incluso me dicen que yo por qué me levanto más temprano ahora. Y yo digo una cosa, es que ser jubilado o ser pensionado es la última etapa de la vida. Y uno no se puede dar el lujo de la última etapa de la vida, donde tiene todo resuelto, donde todo está tranquilo, quedarse durmiendo en una cama. Entonces yo antes madrugo más, porque son los últimos años de mi vida que yo debo disfrutar con más placer, porque no tengo presiones, ni económicas, ni presiones de empleo, de horarios, de nada. Entonces a mí me parece que yo sí invito a todas las personas que tienen la oportunidad de retirarse a tiempo, que lo hagan, porque no saben el gran valor que tiene retirarse a tiempo para disfrutar los últimos años con salud, con energía, y poder uno estar pleno. Yo digo que para mí este es el tiempo de la plenitud, porque ese es el tiempo donde yo recogí todos los frutos de todo lo que hice, pero además
yo decido qué hacer con mis cosas, con mi vida, con todo, y poder acompañar a los hijos, a los nietos y todo eso en el tiempo que uno tiene. Entonces eso es un valor inmenso. Es que trabajar 38 años manejando muchachos, y yo trabajé 20 años en el nocturno, o sea, yo trabajaba de día y de noche también. Entonces la carga laboral que yo tuve fue muy... A mí me ayudó mucho el deporte, y que yo emocionalmente he sido una persona muy tranquila, en el sentido de que yo no soy una persona de problemas, de que yo soy una persona más bien pacífica, sin necesidad de decir que soy bobo, sino una persona muy pacífica y muy tranquila. Entonces, desde ese punto de vista, uno disfruta al máximo todos estos momentos que la vida le dio. Y la salud, que es más importante. Yo soy muy saludable, toda la vida fui deportista, y en estos últimos años que uno tiene que cambiar de hábitos de alimentos, que uno piensa que toda la vida puede alimentarse lo mismo. Eso es mentira. Cuando usted data cierta edad, usted tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, porque el cuerpo es otro. Entonces, cuando uno cambia los hábitos alimenticios, vive otra juventud, ya con más experiencia, pero el cuerpo ya más cansado. Entonces vive otra juventud. Yo lo digo en el sentido de que yo soy muy vital, de que yo soy muy saludable, porque cambié esos hábitos. Que eso cuesta, claro, toda la vida es una conquista, y eso cuesta, pero es muy necesario hacerlo. Yo después de jubilado, porque como antes pues me levantaba porque había que ir a trabajar a las 7, yo a las 5:30 de la mañana, entre 5:30 y 6, estoy de pie. Yo me levanto, lo primero que hago es que, si tengo posibilidades y el día está bonito, me monto en la cicla y hacer deporte. Lo primero que hago, pues obviamente, primero que todo agradecer, porque yo soy una persona muy agradecida, porque si estoy aquí a esta edad y con todo lo que he hecho, es porque Dios ha sido bondadoso conmigo. Entonces tengo que ser agradecido. Y me voy y hago deporte. Luego de hacer deporte, entonces organizo mi apartamento. Yo vivo solo con mi hija, pero la hija empezó a trabajar a Medellín, entonces vivo prácticamente solo. Tengo otras 2 hijas que me visitan también frecuentemente. Entonces hago deporte, después organizo mi apartamento, y me dedico a trabajar la carpintería. Trabajo por ahí unas 2 horas en la mañana. En la tarde, después del almuerzo, me voy a jugar billar, leo el periódico. Si tengo un libro para leer, que en estos momentos estoy leyendo varios, entonces aprovecho y leo una horita generalmente. Eso sí lo tengo como disciplina, todos los días leer 1 horita, ¿cierto? Y luego de jugar billar, si hay posibilidades por la tarde, luego de jugar billar, vuelvo y bajo al apartamento y sigo trabajando. A veces las salidas en bicicleta no son por la mañana, sino que son por la tarde, pero igual me levanto, porque a mí me encanta madrugar, porque es que este tiempo que me queda a mí ya en mi vida es tan corto que tengo que aprovechar el día completo. Yo no me puedo dar el lujo de quedarme sin hacer nada. Entonces siempre me acuesto un poquito cansado, pero muy satisfecho. Hay días que me pongo a pirograbar, y como es tan encarretado, en estos días me dieron la 1 de la mañana y yo encarretado, porque estaba haciendo un trabajo y me estaba quedando tan bonito que no quería soltarlo. Entonces lo bueno del arte es eso, que cuando uno le gusta, uno pierde la noción del tiempo y se dedica exclusivamente a eso. Estuve en Manizales, he ido a Medellín y he vuelto. Me voy un día, amanezco allá y he ido hasta Supía. Esos son como los más largos, ¿cierto? Son trayectos muy largos. Sin embargo, ahora siempre sí hago algunos recorridos también, casi como ir a Medellín, porque salgo de aquí, Bolombolo, Venecia, Fredonia, Puente Iglesias y Jamaica. Ya en Jamaica sí ya no recogí un carro, porque la subida aquí es muy brava. Pero hago eso, sí, hago recorridos largos. Pero aquí generalmente, para estar bien físicamente, está la ruta allí al Alto de Marita, que es una ruta muy buena, que si uno la hace todos los días, pues se mantiene. Uno ya no tiene posibilidades competitivas, sino que uno tiene la posibilidad de hacer deporte por uno, para uno y para la salud de uno. Entonces es muy bueno, porque uno no tiene presión de competencia, sino que es muy lúdico el trabajo. Psicología. Yo hubiera querido ser psicólogo porque siempre me agradó, y de hecho pues cuando estaba en la universidad yo me acuerdo que vimos como 2 semestres de psicología,
y de farmacodependencia, y entonces ahí yo estaba en mi salsa, porque siempre me gustó la psicología, pero más como posibilidades de ayudar a las personas. Por eso la docencia fue tan afín a mí, porque yo me sentía muy bien viendo que la gente se sentía bien con lo que yo enseñaba. Entonces era muy especial. Yo soy muy feliz. Tuve baches en mi vida y en mi existencia, como todos, momentos de mucha intranquilidad, de mucha incertidumbre, dolores de tipo amoroso, porque toda la vida, usted sabe que cuando uno es romántico, y yo soy muy sensible por el arte, cuando uno es romántico tiende a sufrir demasiado, ¿cierto? Pero eso no fue en vano, porque tuve la posibilidad de aprender de eso, no me quedé ahí. Yo en las 2 separaciones que tuve momentos muy, muy, muy difíciles que nunca me escudé en el licor o en cosas, sino que antes me dedicaba era a orar y a leer. Entonces eso me ayudó mucho, eso me dio mucha fortaleza, y siempre los duelos míos los elaboraba muy rápido. No tenía necesidad de esperar años pues como para lamentarme y seguir pensando en eso, no, siempre los elaboraba rápido y reiniciaba nuevamente el camino. Entonces eso fue muy positivo. Yo generalmente, bueno, cuando estaba, hay 3 etapas: cuando era estudiante, cuando estaba laborando y ahora, ¿cierto? Cuando estaba estudiando era un lector, pero no muy asiduo, ¿cierto? Bueno, ya cuando estuve laborando, casi que por obligación, uno como profesor de español, pues sí, literatura, yo tenía que conocer, ¿cierto? Entonces era literatura colombiana, literatura latinoamericana y literatura universal. Entonces yo mínimo tenía que conocer de eso para poder ser referente para los estudiantes y poder hablarles de obras, ¿cierto? Entonces cuando fui profesor de literatura y español, sí intensifiqué más la lectura, ¿cierto? Y ya ahora sí leo menos, pero disfruto más lo que leo, ¿cierto? Porque no lo hago con ningún propósito, sino con el propósito de deleitarme, no para decirle a los muchachos que yo me leí este libro y que este libro trata de eso. No, ya la lectura es para mí, ¿cierto? Entonces ahora no leo tanto como en ese tiempo, pero disfruto más. Yo pienso que en el año, en un promedio, me leía por ahí unos 8 o 10 libros más o menos. No, y decirle a toda la gente que se ha retirado, y a toda la gente que es feliz, que vale la pena ser bueno. Yo no me reconozco en bacanales, yo no me reconozco en cosas ilícitas, yo no me reconozco ahí, porque toda la vida la esencia mía fue buena. Que uno tiene momentos difíciles, obvio, ¿cierto? Pero yo lo puedo evaluar es porque tengo muchachos de hace 30 años que le di clase y todavía me abrazan y me reconocen y me dicen: profe, yo a usted nunca lo olvido. Entonces yo pienso que hice un trabajo muy bueno en la docencia, y el mensaje es que vale la pena luchar por uno ser feliz, pero a partir de la bondad y de hacer las cosas bien hechas y de no faltarle a nadie, que es como lo más importante. Y siempre tener presente a Dios, que nosotros los que nacimos en cuna de gente religiosa, no podemos olvidar nunca eso. Así no seamos practicantes, porque yo aprendí una cosa ya después de viejo, que uno no tiene necesidad de ser muy religioso, sino ser muy espiritual. Y lo espiritual no lo dan las prácticas religiosas, lo da la conciencia de saber que existe un ser supremo y que la bondad está en uno, que lo asiste a uno, y que uno debe ser siempre bien con las personas que tiene alrededor. Salvador, a usted, al compañero, muchas gracias, muy amables por esta invitación. Y ahí conocen un poquito de Flavio, los que no conocen. Bueno, Dios les pague.